Hola amigos, Vaquita Política los saluda. El día de hoy vamos a hablar de la reforma a las pensiones millonarias, pero díganme ustedes, ¿realmente les importa este tema? ¿En qué les beneficia? Por lo pronto, todos los partidos de manera general están de acuerdo en que sí, hay que disminuir pensiones millonarias. Pero hay varios comentarios que valen mucho la pena, los vamos a estar revisando aquí. Y el más importante, al menos dos personajes en esta discusión dicen: el tema de fondo no son las pensiones millonarias. Sí, está bien, pero realmente hay que hacer una revisión a todo el sistema de pensiones. Porque ustedes lo saben, la mayoría de los pensionados en México cada vez reciben menos por esas pensiones devaluadas. Y otro punto, la famosa UMA. Ahí sí los políticos andan perdidos. Bueno, a continuación vamos a hablar de esto. Quédense conmigo, continuamos. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas queda aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad. Este es el primer paso para la revisión, después se tiene que votar por todos los senadores ahí en la Cámara. Pero aquí ya vimos que todos los partidos dijeron que sí, con sus reservas, pero vamos a escuchar lo que dijo. Tiene la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. En un país donde millones de personas trabajadoras se jubilan con pensiones que no alcanzan para subsistir, resulta indefendible que el Estado mexicano pague pensiones millonarias con esta asimetría. Estamos de acuerdo, pensiones raquíticas contra pensiones millonarias, totalmente injusto. Porque está convirtiendo una protección para el trabajador, que fue obtenida por el trabajador, con años de trabajo, con años de esfuerzo, y se transforma en una distorsión del sistema, porque le resta valor al trabajo honesto de miles de trabajadores, de miles de servidores públicos, y también porque está erosionando la legitimidad de las instituciones públicas. Poner orden a esta anomalía es una obligación política y ética que todas y todos compartimos. Es cierto, el sistema de pensiones mexicano es profundamente desigual. Por un lado, existen la mayoría de los trabajadores del sector formal cuyos beneficios de retiro resultan, en su mayoría, insuficientes para garantizar una vejez digna. Y por el otro, tenemos casos concretos, bien documentados, en donde hay servidores públicos del Estado que perciben pensiones que no se justifican con la posición, ni con el nivel de responsabilidad que tuvieron, ni mucho menos con los años que laboraron. Esa asimetría es el resultado de décadas de contratos colectivos negociados sin transparencia, de beneficios extralegales acumulados sin supervisión legislativa. Corregirla hacia adelante es legítimo, es urgente, y hacerlo mediante una reforma constitucional que establezca un límite claro y aplicable al sector público podría ser en principio el instrumento más correcto de todos. Por eso estamos votando a favor. Pero votar a favor con responsabilidad implica también decir lo que esta reforma no está resolviendo y lo que podría complicar su implementación en un futuro y que quisiéramos plantear aquí sobre la mesa para todos los grupos. A ver, son dos cosas. Por un lado están las personas que trabajan honestamente, trabajan por muchos años, cumplen las reglas de los sistemas de pensiones y obtienen pensiones mínimas que apenas les dan para sobrevivir. Y por el otro lado, él habló de el sistema de pensiones, por ejemplo, de funcionarios que en complicidad con sindicatos y reglas que ellos mismos crean, pues obtienen estas pensiones millonarias, y eso sí se tiene que corregir de fondo. O sea, creo que ahí todos estamos de acuerdo. A ver, vamos a ver
los puntos que le cambiarían a la reforma. Él está hablando por Movimiento Ciudadano. La primera y más urgente es el tema de la retroactividad, como ustedes bien saben. El artículo 14 constitucional es muy claro y es muy categórico al respecto. A ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo alguno en perjuicio de ninguna persona. Y esta garantía es el fundamento de la certeza jurídica sobre la cual se construye toda relación laboral de largo plazo en el Estado mexicano. Una persona que dedicó 20, 30, 40 años de su vida profesional al servicio público lo hizo bajo un marco normativo determinado. Con ese marco normativo calculó su retiro, planificó su vejez, organizó sus finanzas con base en compromisos que el propio Estado mexicano adquirió mediante las leyes y contratos aplicables en su momento. Reducir ahora esa pensión, que ya fue causada, que ya fue devengada, que ya está en curso su pago, representa un incumplimiento unilateral por parte del Estado mexicano frente a quienes cumplieron su parte del contrato social. Entonces aquí Movimiento Ciudadano dice, no estamos de acuerdo con que sea retroactivo. Es decir, que los que ahorita ya reciben que el 1,000,000 o los 500,000 o los 300,000, 200,000, lo que sea, lo sigan recibiendo, porque así se pactó en su momento, así estaba la ley, así lo negociaron con el sindicato. Eso es lo que está diciendo. Ahora, lo que él comenta no es definitivo. Todavía se va a someter a votación en la Cámara de Senadores. Pero vamos a ver qué otros peros señala en esta reforma. La segunda alerta es la excepción a las Fuerzas Armadas. Ahora sí que o todos coludos o todos rabones. Están señalando que también se deberían revisar las pensiones de todas las Fuerzas Armadas, militares y Marina. La tercera alerta es el referente utilizado, porque anclar el tope pensionario al salario presidencial está introduciendo una variable de incertidumbre jurídica permanente en los derechos para quienes perciben pensiones. Una reforma de esta naturaleza necesita un referente estable, predecible y cuantificable, pero para eso precisamente contamos con las UMAS. Por eso instamos a que la reglamentación correspondiente defina con precisión cómo se calcula el monto, qué mecanismos garantizan su estabilidad. La presidenta dijo que estas pensiones se iban a reducir hasta el 50% del salario del presidente. Es decir, que las nuevas pensiones quedarían alrededor de 70,000 pesos. Bueno, se disminuirían de, en vez de recibir 1,000,000 esa persona que lo gana en CFE, solamente recibiría 70,000 mensuales. Esa es la propuesta de la presidenta. Y luego ellos dicen, así no está bien hecho, que se haga en base a UMAS. Ustedes, amigos pensionados, saben que eso es un error. Si estamos hablando de pensiones, es un ingreso y los ingresos no pueden estar valuados en base a UMAS. Tiene que ser en base a salario mínimo. La cuarta alerta es el federalismo. Entonces, seríamos irresponsables si al votar a favor de esta iniciativa no dejamos asentado que ella sola no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones mexicano. Ojo, limitar las pensiones máximas es necesario, es más, es urgente y por eso vamos a votar este dictamen a favor. Pero lo verdaderamente urgente también es poder garantizar la dignidad de las pensiones mínimas para todas las personas trabajadoras de nuestro país. Movimiento Ciudadano vota a favor de esta iniciativa porque la corrección de las pensiones desproporcionadas y obtenidas de manera atípica es una demanda de justicia que defenderemos con convicción, pero alertando, presidente, los riesgos para que puedan ser corregidos por el bien de México y de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Dice, también hay que votar por la dignidad de las pensiones mínimas de las personas trabajadoras en nuestro país. No solo de los trabajadores. Si estamos revisando a los que ya se pensionaron con esas pensiones multimillonarias, también tenemos el problema de los ya pensionados en los rangos mínimos. Yo creo que ahí solo le faltó también aclarar ese punto, porque es una injusticia lo que están padeciendo todos ustedes. Pero bueno, muy interesante todo lo que pasó. De las exposiciones, las de Luis Donaldo Colosio Riojas, fue la más completa. Dijo un par de cosas importantes
Ricardo Anaya. Yo sé que no es el político que más nos gusta porque pues es un político sumamente corrupto, pero vamos a ver esto que dijo. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Primero, por supuesto que estamos a favor de eliminar pensiones que son escandalosas, que son abusivas y que son absolutamente indefendibles. O sea, que haya una persona en Luz y Fuerza del Centro que cobre una pensión mensual de 1 millón de pesos, me parece absolutamente indefendible. Es algo que, por supuesto, coincidimos, se tiene que acabar. Y eso es lo correcto en esta iniciativa. Pero sí quiero también, el texto es mejorable, tiene 2 errores garrafales y me parece de veras sorprendente que no estén dispuestas y dispuestos a discutirlos y a corregirlos. El primero, ustedes se han planteado que ninguna persona cobre una pensión que supere el equivalente a la mitad del sueldo actual de la presidenta de la República. Para efectos prácticos, que nadie cobre más de 70,000 pesos mensuales. Más que la manera correcta de hacerlo es topar las pensiones en UMAS, en unidades de medida. Para eso se creó la UMA en 2016, que el INEGI publica todos los años y que va variando en función de la inflación. El ISSSTE tiene topadas las pensiones en UMAS, 10 UMAS, son 35,000 pesos. El IMSS las tiene topadas en UMAS, 25 UMAS, un poquito más de 85,000 pesos. Si la queremos topar a 70,000 pesos, lo que hay que hacer es toparla a 20 UMAS. Y pongan en la exposición de motivos que la referencia es el sueldo de la presidencia de la República, pero no pueden establecer que el tope de las pensiones va a ser la mitad del sueldo de la presidencia de la República. Es un disparate. Y me parece de veras increíble la cerrazón de Morena de decir, como es iniciativa presidencial, no le podemos mover una coma aunque haga sentido el argumento. Pues los mexicanos, los pensionados, no queremos las sumas porque efectivamente tienen una base que se maneja sobre la inflación y eso solo debilita el sistema de pensiones. Si lo van a modificar, como están proponiendo, Anaya tan perfecto que dice que hay mucho que arreglarle, sí puede ser que tenga razón, pero entonces no es en base a UMAS, es en base a salarios mínimos. Que la arreglen bien, pregúntenle a cualquier pensionado o adulto mayor que entiende la afectación de las sumas. No sirven las sumas para el tema de pensiones porque las devalúan. Y dijo otra cosa muy interesante que sí me dejó pensando y ahorita les platico cuál es mi conclusión. Segundo, el alcance también es indefendible. Solamente va a aplicar a la administración pública descentralizada, pero la reforma no aplica a la administración pública centralizada. Entonces, si la pensión exorbitante está en Luz y Fuerza del Centro, en Pemex, en CFE, le aplica la reforma. Pero si la pensión está en Gobernación, en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Salud, ahí no aplica la reforma. Basta leer el texto, dice con toda claridad, solo aplica a la administración pública descentralizada. Y podrán decir, es que las pensiones del ISSSTE ya están topadas. Ustedes saben perfectamente que hay gente con pensiones del ISSSTE de más de 200,000 pesos. Esta era la oportunidad de que esas pensiones, que también son abusivas, que también son escandalosas, se terminaran. Otra vez, no creo que puedan dar un solo argumento de por qué este tope a las pensiones aplica a CFE, a Pemex, a Luz y Fuerza del Centro, pero no va a aplicar a Gobernación, a Relaciones Exteriores, a Salud. No hay argumento. Dejaron también fuera, como ya se ha dicho, a las Fuerzas Armadas y dejan también fuera a todo el personal sindicalizado. ¿Por qué?
¿Por qué solamente a los empleados de confianza? Podrán decir, bueno, porque la inmensa mayoría de los sindicalizados no tienen pensiones de este tamaño. Eso es verdad, pero hay excepciones, otra vez, abusivas, indefendibles, escandalosas. ¿Por qué quieren dejar en la excepción a quienes se pensionaron siendo miembros de un sindicato? Otra vez, no creo que puedan dar un solo argumento. Él sabe la respuesta, pero tiene que hacer drama. Primero dice, sí apoyo esta reforma porque es justo, intentando quedar bien con los mexicanos. Ya sabemos cómo es, ya lo conocemos, no le creemos nada, simplemente es una pose. Ok, esta reforma era imposible que no dijeran que sí, porque por donde la vean, todos los partidos la van a votar. Y después sale y dice esto, que por qué no se están metiendo con todos los sindicalizados. Simple, él conoce la respuesta. La presidenta tendría que negociar con todos los sindicatos más fuertes e importantes de México, que son todos los que manejan a los trabajadores del Estado. Imagínense tener que lidiar con el sindicato de maestros, que la última vez ya vieron todo lo que pasó con los desmanes aquí en la ciudad, incontrolables. El sindicato del IMSS, el del ISSSTE, el sindicato de Pemex, el sindicato de CFE, el sindicato de Fuerzas Armadas. O sea, imposible, ¿no? Y todas las dependencias que me faltan, policía, etcétera, etcétera. Es así de simple. Pero obviamente pues utiliza el argumento para golpear al gobierno y obviamente la presidenta tendría que haber armado una estrategia muy profunda para disminuir. Lo primero que hay que hacer es tratar de disminuir la concentración de poder de todos esos sindicatos, que definitivamente es un problema para México, pero pues en este momento no está en la capacidad de hacerlo. Y entonces pues por eso inicia por los trabajadores de confianza, así de simple. Amigos, ya con esto vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y 1000 bendiciones. Y reportó una vez más para ustedes Paquita Política. Vaya amigos, chao, besos, bonita tarde, noche, maravillosa semana. Besitos, bye bye, chao, chao.